Bueno, pues continuamos en directo en Cadena Azul de Buena Mañana y vamos con nuestro Club de la Resistencia. Rocío Mené, buenos días. Buenos medios días. Buenos medios días. Bueno, pues encantado de saludarte. Oye, qué bien acompañados estamos. ¿Has visto? Tú lo estás viendo, los oyentes no, pero tú sí estás viendo que hemos traído. Lo verán cuando lo publiquemos en YouTube. Que hoy traemos una compañía, ya de lujo. He convencido, además se ha hecho hueco en la agenda, he convencido a Encarna Teruel para que nos acompañe esta mañana. Buenos mediodías, Encarna, ¿qué tal? Buenos mediodías, Encarna. Buenos días, Rocío, buenos días, José Ángel. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir este espacio que tan grato es siempre estar en la radio. Oye, qué bien, cómo me gusta a mí esto de hacer como una especie de mesa redonda, Rocío. ¿Has visto? Y teníamos que estrenarlo por todo lo alto, porque no sé, habrá gente que a lo mejor no lo sepa, pero Encarna Teruel es una magnífica coach ejecutivo, educativo y de equipos. Su trabajo se centra en formar a las personas dentro de las organizaciones para conseguir organizaciones más humanas. No sé si lo he expresado, he hecho bien el resumen. Desarrollo de equipo humano, ¿no? Sí, muy centrado en el desarrollo de la persona y del equipo, pero por lo primero somos personas, igual que Encarna es una excelente persona, una excelente profesional y siempre se enfoca en desarrollar el potencial de las personas. Cuéntanos, Encarna, un poco. Bueno, con esa presentación ya no sé qué decir porque yo creo que me queda grande, Rocío. Eso porque tú me aprecias mucho, seguro. Bueno, pues sí, ese es mi trabajo, meter un poco más de humanidad en las empresas y en las personas que se cruzan conmigo, es decir, desarrollar ese potencial humano y esa parte, pues, más de que todos tenemos más de persona cuando estamos en el entorno profesional. Encarna, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, hectáreas de plantación de una verdura, pero el activo más importante siempre es el equipo humano. Totalmente. ¿Para qué quieres tener muchísimas hectáreas de verdura? Es decir, muchísimo éxito profesional si no tienes un buen equipo humano que es quien hace funcionar realmente esas plantaciones y que gracias a ellos, o si te fallan o no están bien o no están comprometidos o no se encuentran a gusto, se van a perder en el campo las verduras porque no va a haber gente que pueda hacer ese trabajo con pasión, con compromiso, motivados en tiempo, etc. Qué complicado es todo eso que estás comentando, ¿eh? Motivación, compromiso, entrega, es muy complicado. Y de hecho me imagino que ya los oyentes del Club de la Resistencia se habrán imaginado por qué hemos invitado precisamente a Encarna Teruel hoy, porque llevamos 2 semanas centrándonos en desarrollo de equipo, en cómo crear equipo, en cómo consolidar equipo, y digo, qué mejor que hablar con una profesional que se enfrenta día a día a todo tipo de equipos y que tiene que muchas veces agitarles la conciencia, ¿no? Y como le dices tú, ¿no? Como que les despiertas conciencia de pues a lo mejor de debilidades o a lo mejor una falta de comunicación o cómo pueden desarrollar sus potencialidades como parte de un engranaje, ¿no? ¿Cómo planteas tú esa metodología de trabajo? Bueno, la verdad es que como las personas, yo siempre digo, y hablando de plantas, José Ángel, voy a utilizar también el mismo símil. Siempre digo, las personas somos un melón cerrado, que hasta que no lo abrimos no sabemos realmente cómo somos. Porque, bueno, aunque se puede predecir el comportamiento, hay herramientas que predicen el comportamiento, hasta que realmente no empiezas a trabajar con ellas no sabes cómo vamos a reaccionar. Pero bueno, de todas formas, efectivamente, como profesionales tenemos herramientas que nos ayudan a ello. Pero bueno, yo siempre planteo lo mismo. Ayer, precisamente, con una empresa me planteaba la misma situación.
Encarna, mi gente no trabaja coordinada, no trabaja en equipo, esto no fluye y eso, claro, repercute en el proceso productivo y, por tanto, en los objetivos y resultados. Yo siempre empiezo con el autoconocimiento, es decir, las personas para que se comprometan, para que funcionen, para que rueden como y sean cada uno esa parte del engranaje y el engranaje funcione como si fuese el engranaje pues, de una bicicleta, primero tienen que conocerse entre ellas, conocer cuáles son sus necesidades entre ellos, ¿vale? Cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, qué les hace estar mejor, peor, cómo se sienten. Pero claro, yo siempre digo que no podemos conocer a los otros si primero no te conoces a ti mismo. Además, ya lo decía Sócrates. Así que empezamos con sesiones de autoconocimiento, empezar a conocerse a ellos mismos, cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, qué les despierta interés. Y a partir de ese autoconocimiento grupal, también empiezan a conocerse entre ellos qué es lo que a ti te motiva, lo que te desmotiva, cómo te gusta que te comuniques, cómo te gusta recibir las cosas, cómo te gusta que te pida las cosas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar lo que es la empatía. Y con la empatía, más otra serie pues, de dinámicas y demás, es cuando empieza a fluir todo. Sobre todo despertar conciencia, como decía Rocío, de qué necesito yo, qué necesitan los demás, reflexionar de cómo hemos hecho las cosas y cómo tendríamos que hacerlas y a partir de ahí pues empezar a trabajar esa empatía a través del conocimiento grupal y la generación de confianza. Qué poco reflexionamos, ¿verdad, José Ángel? Que lo hemos dicho muchas veces, que vamos tan deprisa que no reflexionamos hasta que no vemos que tenemos un problemón encima y es cómo lo resuelvo y resulta que el inicio de la solución está en parar, mirarnos hacia nosotros mismos, reflexionar, analizar qué es lo que tenemos que cambiar, cómo deberíamos estar enfocando la situación o cómo deberíamos estar relacionándonos con nuestros compañeros, ¿no? Y todo empieza un poco por esa reflexión, párate, plantéate las cosas y analiza, y luego, por supuesto, si tienes profesionales que te orientan en todo momento, que disponen de herramientas específicas, que ahora hablaremos de una en concreto que me parece súper interesante, ya la hemos mencionado cuando hemos hablado de la creación de equipo, pero que mejor Encarna que yo 1000 veces para explicar en qué consiste esa herramienta, pero es verdad que puede ir detectando determinadas cosas y también sabiendo cómo motivar, porque la gente no se motiva espontáneamente. Tienes que saber qué es lo que le motiva a esa persona en función a un perfil concreto. Una persona creativa, una persona que evoluciona constantemente, quiere cambiar, quiere cambio, quiere reto, quiere tal, pero una persona más metódica que desarrolla procesos, se siente más cómodo en una rutina, pues a lo mejor se motiva sintiéndose más seguro en el día a día o teniendo su tiempo para desarrollar sus procesos. Eso ahora Encarna nos hablará. Es que yo conozco ya un poco el tema de los perfiles, porque a Encarna la conozco desde hace ya un tiempo. Hemos hablado muchísimo sobre este tema que me apasiona. Y bueno, era un poco una reflexión. No sé si tiene alguna pregunta para ella. A bocajarro le empezamos ya a interrogar directamente. Claro, vamos a empezar a conocer también esas herramientas hablando y escuchando, Rocío. Digo, fíjate, tanto que no nos paramos ni para pensar en nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces uno reflexiona y dice, bueno, si esto que estoy haciendo de esta forma, si lo hago mejor de otra forma o en lugar de dedicar tanto tiempo a esta tarea, dedico más a esta, soy más productivo y me siento mejor con lo que realizo. Pues sí, imagínate que no nos paramos a reflexionar sobre nosotros mismos, imagínate que eres el líder de un equipo y que piensas que el equipo no funciona porque el equipo no funciona, no porque hay algo que tú no estás haciendo bien. Cuéntanos un poco sobre este tema de liderazgo, que también es una de tus especialidades, Encarna. Madre mía, has abierto unos cuantos melones, siguiendo con la misma metáfora. Has abierto unos cuantos melones. Pues sí, está todo relacionado. Efectivamente, las personas tenemos distintas motivadores y distintas activadores
que nos llevan a sentirnos mejor o peor en nuestro trabajo, a relacionarnos mejor o peor con otros. A veces no somos conscientes que estamos mal, que no nos gusta, que estamos mal en el trabajo, no sabemos por lo que es, y es que realmente nos damos cuenta que nuestras motivaciones intrínsecas no están alineadas con las funciones que tenemos o incluso con el propósito de la organización, o no están alineadas con los compañeros con los que me relaciono. Efectivamente, enlazando con las varias cosas que ha dicho Rocío, hay que empezar por conocerse, por darse cuenta por qué no me siento bien, qué es lo que hace que yo no vaya motivado, qué es lo que hace que yo no esté bien. Es decir, primero haciendo esa mirada interior. Una vez que uno ha hecho esa reflexión, también tiene que mirar el entorno, es decir, lo que yo hago me hace feliz, lo que yo hago me hace sentirme bien y por tanto puedo sentirme más comprometido o comprometida. Y luego también ver cómo me influye el entorno, es decir, las relaciones que tengo con el resto de compañeros. Todo eso se puede hacer desde la autorreflexión y a nivel individual, pero también lo hacemos en equipo. Hablando de liderazgo, efectivamente, la mayoría de las veces las personas tenemos tendencia a responsabilizar, porque no me gusta la palabra culpa, a responsabilizar a los otros de cuando las cosas no me van bien, cuando las cosas no funcionan. Y muchas veces, en este caso, los jefes, directivos y líderes tienden mucho a eso. Pero no porque sean jefes, sino es que la tendencia del ser humano es culpabilizar al otro de cuando algo no me va bien. Bueno, si hablamos de liderazgo o hablamos de jefes y responsables de empresas o de equipos, para mí, un jefe que se dispone a poner una empresa, a crear un equipo, a tener personas a su cargo, tiene una gran responsabilidad. No solo conseguir los objetivos económicos, sino hacer que su gente funcione para conseguir esos objetivos económicos pues de una manera sostenible, de una manera no solo sostenible hablando de medio ambiente, sino sostenible en cuanto a clima laboral, a bienestar organizacional. Y para eso un líder o un jefe tiene que ocupar tiempo con sus personas. No puede contratarlas, que es la tendencia natural y a la que funcione. ¿Por qué? Porque depende de ti muchísimo el cómo tú lideras, el cómo tú diriges a esas personas, el que la gente se encuentre mejor o peor. Por eso yo siempre digo que un líder tiene que meter en agenda, un jefe tiene que meter en agenda minutos de escucha a su gente, de conocer a su gente, para ver cuáles son esas motivaciones, esas necesidades. Porque, como bien decía Rocío, una persona que sea muy orientada a retos, que sea muy creativa, necesita muchas actividades. No le pongas en una actividad rutinaria porque se te va a desmotivar. Una persona que no le gustan los cambios necesita todo lo contrario, ese tipo de tareas y actividades que sean sistemáticas, metódicas, porque no le gustan los cambios. Entonces no lo pongas en una actividad que no tenga que ver con sus motivaciones. Claro, todo eso lo tiene que saber un líder, lo tiene que saber un jefe. Por eso es importante la formación, la preparación como jefe, como directivo. Aparte luego de la responsabilidad que también tienen los equipos que él conforma, la corresponsabilidad en todo esto. Así que habría que hablar de formarse, prepararse en ambas direcciones. Hay muchos líderes que tienen que formarse en empatía, porque la empatía se entrena. A veces que naces con una sensibilidad especialmente empática, pero hay veces que la empatía hay que desarrollarla con entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder de equipo no tiene esa suficiente empatía como para captar las motivaciones de ese equipo? ¿Qué herramienta podemos utilizar? Por ejemplo, ¿hay test de comportamiento? ¿Hay alguna herramienta que pueda orientar a ese líder a decir, bueno, no soy capaz de captar qué motiva a esta persona, pero hay una herramienta que objetivamente me está diciendo cuál es su perfil, qué le interesa, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que comunicarme con esa persona? Háblanos un poquito de alguna herramienta clave que nos pueda... Pues mira, hay muchas herramientas, nosotros usamos diferentes, pero una de ellas es muy, bueno, para mí es muy fácil de usar, y no para mí como analista conductual, sino también para los participantes en las empresas, que es la herramienta DISC. El test DISC es una herramienta de análisis del comportamiento. Por tanto,
Es una herramienta que tiene un 93% de fiabilidad, es de las más fiables en el mercado, de predicción del comportamiento humano. Entonces, no es lo que diga Encarna Teruel cuando fruto de la observación o periquitos palotes, no, es que tú haces un test en base a esa metodología que está desarrollada desde el año 1943, si no recuerdo mal. Son test que están verificados y tú, como usuario, lo contestas y te da un informe acerca de cuál es el comportamiento, la predicción del comportamiento tuyo. Cuando eso se lo das a un jefe de equipo o a otros compañeros, ayudas a conocerlo. Y cuando tú tienes el conocimiento de cómo es esa persona y cómo se comporta, eso te permite, por tanto, conectar e influir y, por tanto, empatizar. Hay un matiz que me gustaría hacer hincapié, porque Encarna ha dicho cómo es esa persona y cómo se comporta esa persona. Esto es que el test analiza dos tipos de comportamiento distintos. Cuéntanos un poco sobre esa distinción que puede, ¿no? Como te puede sacar dos resultados y decir, ¿qué pasa? ¿Que soy diferente en un sitio o en otro? Cuéntanos un poco esa diferencia. Sí, bueno, pues este test que, como digo, predice el comportamiento. Hay 4 factores predecibles de comportamiento: la orientación a toma de decisiones, la capacidad de influencia, la capacidad de adaptación a los cambios y también la capacidad de adaptarte a organización, ¿no? Sí, efectivamente. Me decías que mide, efectivamente, se me había ido la idea, mide dos, bueno, es que no es que mida 2 áreas, sino que te predice tu comportamiento natural de andar por casa, es decir, cómo soy yo de manera natural, yo siempre digo en zapatillas y bata, en casa, y cómo te comportas tú según las demandas del entorno. Hablamos de comportamiento adaptado. Porque, claro, nosotros adaptamos nuestro comportamiento en función de lo que demanda mi puesto de trabajo o el entorno en el que estoy. Yo no me comporto igual en mi casa que cuando voy a una empresa o cuando estoy con los amigos o cuando estoy trabajando con mi jefe. Entonces, eso es buenísimo porque, por un lado, te ayuda a conocerte cómo eres tú de manera natural, qué es lo que a ti te motiva, cuáles son las intereses tuyos particulares, cómo es tu comportamiento natural, pero luego también predice cómo te tienes que comportar en el trabajo. Claro, ahí podemos descubrir muchísimas cosas porque podemos ver si esa persona está comportándose como la empresa le demanda. Claro, hay diferente percepción. La empresa está demandando una cosa y el trabajador cree que se tiene que comportar de esa manera. Como son percepciones, cuando vemos que hay diferencias, entendemos que es que el trabajador no está entendiendo lo que necesita el jefe y viceversa. Entonces ahí, con esa herramienta, podemos unir las dos posturas y ver dónde están las diferencias y entonces poder comprobar por qué ese trabajador funciona o no funciona o no da lo que tú esperabas. Y, por tanto, nos ayuda a entender por qué se comporta fulanito como se comporta. Claro. Es porque él entiende que tú le estás pidiendo eso. Y eso se puede ver en el test. Pero también puede ayudarnos para detectar una falta de motivación. Es decir, Totalmente. Cuando una persona baja la energía y estás viendo la diferencia, es decir, es que esta persona resulta que es una persona como muy tranquila, le gusta socializar de manera controlada, porque, por ejemplo, las personas introvertidas se desenvuelven bien en un círculo más pequeño, pero a lo mejor con mucha gente se estresan. Y a lo mejor es una persona que los cambios le parecen bien, pero hasta cierto punto. Pero es que resulta que el trabajo le pide orientación a resultados, cambio, no sé qué, socializar, y de repente esa persona está súper estresada y se desmotiva. Esa diferencia nos puede ayudar, ¿no?, a detectar ese tipo de... Efectivamente, porque bueno, podríamos hablar de 4 perfiles de comportamiento que se identifican por colores o por letras. DIS es el acrónimo de decisivo, influyente, sereno y concienzudo, ¿vale? Son 4 perfiles. Todos tenemos de los 4, lo que pasa es que tenemos una tendencia natural a comportarnos más hacia un perfil u otro. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, los D e I
que son rojo y amarillo, son personas muy rápidas, muy orientadas a objetivos, a resultados. Los amarillos, por ejemplo, necesitan mucho socializar, que es lo que tú decías. Y tú metes a un amarillo, como yo digo, en un departamento de calidad y prevención y te lo cargas, se muere, se ahoga. O a contabilidad. O a contabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente los amarillos son personas que necesitan muchas tareas diversas, donde ellos puedan colaborar, tomar decisiones, donde puedan interactuar con mucha gente, y tú los pones a hacer algo que es una función muy metódica, muy de analizar datos, información, y eso los desmotiva. Y viceversa, tiras a la calle a un vendedor que es muy azul, que los azules son necesitan un sistema con muchísima información, están bien en tareas muy de análisis de información y de datos, no les gustan los cambios, no es que sean no sociables, pero prefieren estar en su pequeño parcela, no son mucho de interactuar con los demás. Y claro, te lo llevas a la calle, a un vendedor, un comercial de esto a la antigua usanza, donde tiene que estar todo el día con uno y con otros. Y no quiere decir que no funcione, porque lo hay, porque el comportamiento se entrena, que es lo bueno de esto. Que nosotros podemos entrenar el comportamiento. Pero claro, no es lo que más le motiva, no va a estar a gusto. Como yo digo, te va a hacer unas Excel de los gastos de viaje y demás, te va a traer una Excel porque son gente muy metódica, muy organizados y todo lo contrario a un amarillo. O, por ejemplo, un rojo se olvida de las personas. Lo importante es llegar al objetivo, va a ser el que te va a llevar a nuevos retos, a conseguir los resultados que tú le has puesto, pero se va a olvidar de que hay personas por medio, que hay que tratarlas de otra manera, cuando llamas a oficina, que no sea demasiado impetuoso, porque si te encuentras con un verde que necesita todo serenidad, que cuide la relación y demás, lo vas a estresar. Y efectivamente, conocer esas cosas, como decía Rocío, nos ayuda a conocer nuestra gente, a poder asignar funciones, tareas y responsabilidades en función de lo que les motive y desmotiva, y entender por qué te pasan ciertas cosas con determinadas personas. La manera de color, la manera tan visual de presentarlo, no quiero que la gente se haga la idea de que esto es como el parchís, en plan, yo soy rojo, yo soy amarillo. Te meto en un grupo, ¿no? Te meto en el grupo amarillo. No funciona exactamente así. Realmente, como decía Encarna, somos una mezcla de todos los tipos de comportamiento en una proporción u otra. Entonces, bueno, pues realmente, para que te haga una idea del resultado del test, en una de las partes se muestra como las barras de colores en distintos grados. Entonces está como tú eres de manera natural, tu comportamiento natural y tu comportamiento en el trabajo. Tu comportamiento es aplicado, ¿era aplicado o...? Adaptado. Es que lo de adaptado me parece como... ¿Qué es lo que demanda tu trabajo? De cómo te tienes que comportar en tu trabajo. Y no siempre coincide. Y eso es muy curioso de ver. Es bastante interesante. Y además cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes hacer el test hoy, que tu situación es de una determinada manera. Por ejemplo, este año que ha sido tan estresante para todo el mundo, seguramente el test salga de una manera. Y si lo hacemos dentro de un año, pues nos salga un resultado diferente, ¿no? También sí, porque hayas cambiado tu comportamiento, porque en ese momento el entorno, la empresa o el puesto de trabajo te está demandando otro tipo de comportamiento. Normalmente no recomendamos hacer el test antes de un año, a no ser que haya cambio de puesto de trabajo, de funciones y demás. Pero lo bueno además del test es que podemos detectar quién está quemado y quién no en la empresa. Fíjate, a través de ese test, es un test con unas gráficas y ahí podemos ver las personas que están quemadas. ¿Y llegamos a tiempo? Cuando una persona está quemada, ¿se puede hacer un plan de acción para motivarla o depende de cuál sea la situación. Con ese test podemos ver efectivamente en qué situación está esa persona y entonces nos entrevistamos con el responsable, jefe o directivo y luego con esa persona que está así. Y buscamos cuál es la situación en función de lo que le demanda la empresa o su jefatura y lo que él cree que puede dar. Ves las motivaciones y también ves las peticiones de la otra parte. Y bueno, pues se trata de, en ese momento, alinear posturas si es que es posible alinearlas. Pero ante todo, eso sirve para abrir una reunión, una comunicación entre ambas partes y establecer nuevas líneas de acción o, en un momento dado, si esa persona ya
no se encuentra con motivación, energía necesaria, pues abrirle la puerta de salida para que trabaje en otro sitio. Se ha alcanzado un punto de no retorno, ¿no? ¿Ha cruzado la línea de no retorno? Normalmente se suele acompañar de un proceso de coaching, ¿vale? También depende del tipo de empresa, siempre si apuesta más o menos por sus personas. Pero cuando llega ese momento, a ese trabajador se le sugiere a la empresa de hacerle un proceso de coaching para ayudarle a trabajar ese estrés emocional en el que está inmerso, porque está, pues eso, quemado, pero con un trabajo también paralelo de comunicación con la empresa, con el directivo, para ver cuáles son las expectativas, las nuevas líneas de actuación o cuáles las necesidades que tenía y ver si se puede adaptar. Pero normalmente puede haber punto de no retorno. En un momento dado, si no lo hay, es ya por voluntad del trabajador que no quiere seguir. Rocío, nos quedan muchas cosas, pero nos queda muy poquito tiempo. Nada, pues sí, realmente, bueno, hemos podido tocar un poquito, a lo mejor en otra ocasión podemos conseguir que se haga un hueco y vuelva y nos siga contando más cosas. Me parece súper interesante, no sé qué te ha parecido, porque completa bastante lo que estábamos hablando. Encarna ha hablado de conceptos que ya habíamos estado tratando en otro episodio. Y bueno, ya pues para terminar, ¿dónde podemos encontrarte, Encarna? Por si queremos saber un poco más de tu trabajo. Que va a tener una formación dentro de muy poquito, ¿no? Bueno, no para, pero en concreto de DISC vas a tener una formación la semana que viene, ¿verdad? Sí, el lunes por la tarde, precisamente ahora me estaban comentando que hay 52 inscritos ya para el webinar en Almería. Vamos a hablar del test DISC. Creo recordar que se llama cómo comunicarte con tu cliente interno y externo. Es decir, es que esto es una herramienta para ventas potentísima porque descubres cuáles son los motivadores de compra de tus clientes. Y luego, pues, por parte interna de la empresa, para tu cliente interno son tus trabajadores, conocer eso que he explicado antes, cómo comunicarte, cómo relacionarte más. Así que vamos a hacer un webinar que es gratuito a las 5 de la tarde con FAEN, que es la Fundación Andaluza de Excelencia Empresarial, que lo hace en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería. Y lo que no recuerdo es el enlace. Sí, el enlace, pero bueno, se puede entrar en FAEN, F-A-E-M, me parece que es. No, doble E, ¿no? Doble E, exactamente. F-A-E-M. Exacto. Y ahí está el taller. En la página principal pone cómo comunicarte con tu cliente interno y externo. Y vamos a hablar de la herramienta DISC para los vendedores, comerciales, personas de atención al cliente y luego dentro de las empresas, recursos humanos y demás para entender más a tu cliente interno. Así que es gratuito y quien quiera se puede inscribir todavía. Estamos a tiempo. Va a ser participativo, interactivo, voy a contar cómo va, van a identificar cada uno los colores que son y van a entender por qué no se entienden o se entienden a las mismas maravillas con su pareja. Porque a mí esto me ayuda a entender a mi marido. Cuando queremos colores totalmente opuestos, es potentísima la herramienta. Está muy guay. Bueno, y aparte de eso, en encarnateruel.com y en las redes sociales, que estás también en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. O sea que la tenemos ahí para cualquier consulta y seguir aprendiendo de todo esto, que es apasionante. Me encanta. Pues sí. Te seguiremos buscando. Muchísimas gracias, Encarna. Gracias a vosotros por este espacio, por haberme dado la oportunidad de participar y compartir. Y nada, encantada cuando lo necesitéis o queráis, aquí estoy, a vuestra disposición. Y muchas gracias, Rocío. Venga, un buen fin de... Igualmente, hasta luego. Adiós, un beso.